Dentro de las tipologías del arte sonoro, hoy abordaremos no solamente la definición del arte electrónico, sino también el radioarte. El radioarte es una tipología del arte sonoro. Concebir a la radio solo como factor funcional, informativo, de rocola musical, altavoz publicitario o ideológico, ha sido su uso en general desde su invención. Hasta la actualidad, estas limitadas funciones imperan en los diales de las emisoras del planeta. La excepción a esta conducta se ha realizado por ventura en las radios culturales, universitarias, de servicio público, comunitarias, las piratas y algunas en la red. Comprender el hecho de que la radio tiene una materia artística que es el sonido, lo plantearon los futuristas y los movimientos posteriores, así como algunos exploradores sonoros que supieron hacer arte con este maravilloso medio. Sin sonido no es posible hacer ningún tipo de radio. El radioarte es radio hecha por artistas que saben que la materia sonora tiene todas las características de un ser vivo: una corporeidad, color, grano, pliegues, rugosidades, pulsaciones, etc., y que a pesar de su intangibilidad turbulenta de ondas y partículas, conserva la huella del propio espacio donde resuena con singular plasticidad. El teórico canadiense de las comunicaciones, Marshall McLuhan, en su tiempo señaló que la radio es la prolongación de nuestro sistema nervioso central, a la que solo iguala el habla humana y aquella nos fusiona con su poder de convertir a la psique y a la sociedad en una sola caja de resonancia. Esta dimensión resonante de los antiguos ecos de los cuernos y tambores tribales ha sido recuperada más allá de lo funcional, porque la creación de un artista retrocedería al campo de los bienes cuando ella es convertida en algo que trasciende la valoración social para tornarse en pura mercancía o de condicionamiento político ideológico. La radio posee unas características singulares que permiten recurrir a la imaginación del oyente anónimo que la prende. Esta palabra proviene de la voz latina imago, que se traduce como apariencia de algo, representación, y está relacionada con imitari, es decir, imitar. Se trata de una representación de la realidad y podemos decir que imaginar es una percepción pasada sin la actualidad o presencia de la cosa. Es una fuerza o facultad psíquica capaz de suscitar representaciones no cosificables, como dijo Aristóteles. Cuando uno escucha, presta atención al sonido, elabora en su mente una infinidad de imágenes sonoras que permiten evocar todo un universo imaginario. Por eso, la radio prodiga la imaginación. Dentro del campo de las definiciones, radioarte es el uso de la materia artística de la radio, que es el sonido, interviniendo el espacio electrónico de la radiodifusión. Es oportuno agregar que espacio electrónico es el propio espacio donde se desarrolla no solamente la radio, sino también la NetArt y todo lo que tenga que ver con la electricidad. Las ondas hertzianas, por lo tanto, son el espacio propio de este medio. En las definiciones variadas podemos agregar la de Klaus Schoening, que para él es arte de la radio, es decir, un vehículo que produce y no solo reproduce, que pone a prueba no solo el talento e imaginación del creador, sino también del oyente, experimentando sus posibilidades expresivas del sonido cuando se le trata como materia estética. Podríamos, en un aspecto de historicidad, que el radioarte tuvo su origen no solamente con las experimentaciones
de los futuristas, sino también en Alemania con los llamados Hörspiel, es decir, radioteatros o radiodramas, con una infinidad de estilos o géneros como el Schauspiel, el Hörspiel, el Radiokunst y el Ars Acústica, por nombrar los más comunes que indican un tratamiento básicamente artístico de la radio. En ese desarrollo, podríamos decir que las primeras obras dramatizadas estuvieron vinculadas a la literatura, no solamente en Alemania, sino también en Inglaterra. Una comedia de peligro de Richard Hughes, transmitida en la BBC el 15 de enero de 1924, también en Francia, una obra de dramatización, podríamos decir, de Pierre Cussy y Gabriel Germinet, de título Maremoto, transmitida el 17 de octubre de ese mismo año, es un parámetro de la historia de la radio donde se utilizó no solamente la adaptación de la literatura, sino también podríamos agregar, con sus notables diferencias, La Guerra de los Mundos, adaptada por Orson Welles, donde la audiencia creyó que era verdad que un barco, en el caso de Maremoto, que pedía ayuda en alta mar, y en el caso de la adaptación de La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, realizada por el dramaturgo y director Orson Welles, produjo la censura y el cierre de las emisoras, con un efecto, diríamos, de legalidad respecto al establishment de cada país. En esa historicidad, a quien se le debe la definición de radioarte es al músico y compositor alemán Kurt Weill, que en el año 1925 lo definió de la siguiente manera: llamo radioarte absoluto a aquellos ritmos y melodías musicales, los nuevos sonidos tales como los del hombre, los animales, los sonidos de la naturaleza y los sonidos artificiales generados por la manipulación de frecuencias ante el micrófono. Con este aspecto de antelación, Kurt Weill imaginó la posibilidad, con las limitaciones de la audiotecnología de su época, poder manipular e intervenir y mezclar todos estos sonidos nombrados. Es oportuno mencionar que son contadas las obras que reflexionen sobre la estética de la radio. Abundan, eso sí, sobre otros aspectos de producción, guiones y estudio de los géneros radiofónicos, y esto porque ha habido poco lugar para la expresión artística, es decir, el propio radioarte, sobre todo en Latinoamérica, con algunas excepciones que se pierden en el panorama. Una radio que propicie el discernimiento, la reflexión, el sentido crítico y artístico son factores que contribuyen al mejoramiento del entorno en todos los sentidos. La radio posee códigos que son artísticos, pero que en muchos casos, por razón u omisión, no se han utilizado, sino que se les ha despreciado por motivos de urgencia e inmediatez que exige la información y la publicidad. El radioarte permite al creador no solamente tratar el sonido de manera artística, sino también, sin ser deterministas, buscar nuevas sonoridades en un documental, en un radioreportaje, en una cuña o jingle publicitario o en una campaña institucional, mediante lo sugerente, lo experimental, lo metafórico, lo abstracto y, ¿por qué no?, lo simbólico, y así llegar a una audiencia sometida a lo evidente, a lo figurativo en general. Dentro de las posibilidades del propio radioarte, habría que pensar que el oyente no se limita a una simple recepción, interpretación o de descifrar significados. El propio escucha es un protagonista activo que genera un enlace espacio-temporal con esos sonidos, creando relaciones sistémicas en su entorno y en donde el espacio mental e imaginativo se integran. Queda entonces por desarrollar de parte de los radioastas o radioartistas
sus investigaciones, sus obras y por el otro lado generar nuevas dimensiones de la escucha para aquellos que van más allá del simple hecho físico de oír. El radioarte es así un trampolín que permite sumergirse en las infinitas posibilidades de la escucha consciente y activa. Es entonces oportuno preguntarnos, ¿es esto posible? A nuestros amables alumnos se les asignará unas lecturas de ensayos de importantes creadores y artistas investigadores sobre este género artístico que es el radioarte y que forma parte, repito, de la tipología del arte sonoro.